Z101, 3:32 minutos. Es el tiempo de continuar nuestra ronda de comentarios, momento preciso para escuchar la participación del renovador, Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Jesús Nova. Muy buenas tardes, colegas, aquí en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Tenemos que celebrar que en el día de ayer el Senado de la República aprobó en primera lectura la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamiento Humano. Esta es una ley que ha venido siendo reclamada hace mucho tiempo por la sociedad dominicana, en razón de que una de las cosas que hacen que el desarrollo sea caótico en el país es que no estemos claros de cuáles suelos y terrenos se pueden utilizar para una cosa y cuáles para la otra. Y entonces ha habido un conflicto entre la agricultura en algunos lugares y las construcciones, como es el caso, por ejemplo, de la provincia de Espaillá, en Moca, que es una tierra prodigiosa, muy productiva, pero que en los últimos años la construcción de viviendas, de edificios, de urbanizaciones y otras cosas ha venido compitiendo con esa agricultura y muchos de los terrenos se han utilizado para eso. El ordenamiento, el uso de los suelos ha estado en manos de los ayuntamientos en toda la geografía nacional. Y todo el mundo sabe la debilidad institucional de los ayuntamientos, que no lo aplica nunca con rigurosidad ese aspecto y se viola el uso de suelo. Vemos aquí, por ejemplo, en la capital, que permanentemente la ciudad se está desplazando hacia diferentes lugares, porque usted, por ejemplo, hace una zona urbana para viviendas y en poco tiempo se le llena de comercio, se le llena de restaurantes, se le llena de una serie de cosas que no son para las que se concibió esa zona. Entonces eso devalúa la propiedad, crea caos en la ciudad y crea un desplazamiento permanente. Recuérdense, la ciudad capital, fíjense de dónde viene, de la ciudad colonial, allá abajo, luego a Ciudad Nueva. De Ciudad Nueva se mudó a Gascue, de Gascue se mudó a Naco, de Naco va por Piantini, después se fue para Arroyo Hondo. Es decir, la zona urbanística de la ciudad de Santo Domingo se vive en movimiento precisamente por no observarse una ley de ordenamiento territorial y el uso de suelo. De manera que nosotros saludamos esa aprobación que hizo el Senado de la República en primera lectura y esperamos que pronto lo puedan ya definitivamente aprobar para que vaya a la Cámara de Diputados y luego la promulgación de parte del Poder Ejecutivo. Por otra parte, yo quiero referirme a un tema que lo tenía pendiente y es la afirmación que hizo el presidente cuando visitó la frontera. El presidente Luis Abinader fue a la frontera, hizo una rueda de prensa y habló de la necesidad de hacer un pacto migratorio en el país, porque él se quejaba de que muchas veces migración hace su papel, atrapa a los ilegales para deportarlos, y entonces al poco rato se aparecen empresarios aquí donde recluyen normalmente a los nacionales haitianos que para deportación aquí en Jaina, ¿verdad? En el vacacional de Jaina. Entonces va el empresario tratando de que le suelten al trabajador. Y él llamó al presidente como una gran hipocresía. Entonces habló de la necesidad de que todos los sectores se sienten en una mesa para hacer un pacto migratorio. Pues yo pienso, presidente, que, fíjese usted, hay una confusión en el país en lo que se refiere a la ley de trabajo, al código de trabajo que tenemos, que establece un 80-20, 80% de la fuerza laboral dominicana y el 20% extranjera, con relación a la ley de migración, que es otra cosa. Es decir, la ley de migración, la aplicación de la ley de migración en la República Dominicana tiene que ser algo sagrado. Sagrado porque de eso depende, no los empresarios simplemente porque no tengan mano de obra, no, de eso depende la preservación de la soberanía nacional. Es más, de eso depende la existencia propia de la República Dominicana. Porque esta no es una nación con características como tienen otras. Por ejemplo, Estados Unidos puede tener muchos migrantes de toda parte del mundo. Allí entran incluso mexicanos, se hablan de 8 o 10 millones de mexicanos, entran allí a trabajar en la agricultura, pero es un país que está organizado en la aplicación de la ley de migración. Y entonces acepta legalmente la mano de obra que ellos consideran necesaria para su desarrollo y la que su economía resiste. Aquí nosotros tenemos una frontera porosa que hemos
venido construyendo con el tiempo. Primero se hizo un pacto en el siglo XIX, luego se hizo otro para seguir avanzando. Cuando Horacio Vázquez, luego Trujillo logró poner las pirámides ya para más o menos diferenciar la frontera cada 2 kilómetros, 3. Ahora se está tratando de hacer un muro, es decir, que nosotros estamos en una definición fronteriza, por lo que no tenemos una frontera segura, ni muy porosa que permite el libre trasiego de aquí para allá, de allá para acá. Entonces eso nos hace vulnerables. Además que somos vecinos de una nación, señores, que por más que nosotros querramos ser humanitarios, por más que nosotros querramos prestarle nuestra ayuda, son dos naciones completamente distintas desde el punto de vista cultural, religioso, étnico. Es decir, es imposible vivir dos naciones diametralmente opuestas en un mismo territorio. De ahí que la preservación de la dominicanidad es fundamental para nosotros. Entonces la ley migratoria debe ser aplicada, independientemente del 80-20. Que surge, que ese asunto del no respeto a esta proporción que establece el Código de Trabajo, se debe, señores, a que nosotros en la agricultura, sobre todo en la agricultura y en la construcción, no hemos dado el paso de la mecanización que debimos haber dado. La agricultura nuestra ha seguido artesanal, que depende de la mano de obra. Los guineeros que producen guineos necesitan el 97% de mano de obra haitiana. ¿Por qué? Porque no se han mecanizado, al igual que los arroceros y los productores de café. Aquí todavía estamos necesitando mano de obra, y en la construcción, por ejemplo, para hacer un hoyo. No nos hemos mecanizado tampoco. Ahora, primero hay que aplicar la ley, y luego de crear, de aplicarla, entonces se creará la necesidad de la mecanización, y ahí vendrá la mecanización. Es como en el caso del transporte, que algunos dicen, bueno, no podemos aplicar el programa Parquéate Bien y llevárnoslo con grúa a los carros que están mal parqueados, porque no tenemos parqueos públicos en la ciudad. Bueno, pero primero apliquemos la ley, y luego surgirá la necesidad de hacer esos parqueos. Primero es el problema y después la solución. Nos enseñaron en la universidad. Usted no puede buscar la solución antes de tener el problema. Es después del problema viene la solución. Entonces, el primer problema que nosotros tenemos es el problema haitiano. Entonces, vamos a controlar la migración, aplicar la ley, y el asunto del 80-20 lo vamos resolviendo en el camino. Que los constructores, los ingenieros de la construcción comiencen un proceso de mecanización, al igual que los agricultores nuestros. Pero apliquemos la ley. No veo necesario hacer un pacto, reunir a todo el mundo en una mesa para hacer un pacto migratorio. ¿Para qué? Si ahí tenemos la ley de migración. Y en lo que estamos fallando es en su aplicación. Si va un empresario a querer soltar uno de los que van a ser deportados, y el director de migración cede a eso, entonces quítalo y ponga uno que pueda ser riguroso en la aplicación de la ley. Vamos a quitarlo. Pero no vamos a postergar algo que es fundamental para la preservación de nuestro país, simplemente porque alguien no sabe aplicar la ley o no quiere aplicar la ley, o porque tal o cual empresario necesita tal o cual mano de obra. No, lo fundamental es preservar la dominicanidad a través de la aplicación rigurosa de nuestra ley de migración. Llévatelo.